Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos unos temas bastante interesantes que van sobre todo relacionados con la cuestión de los exorcismos, del demonio, un poco de testimonios acerca de este tema en cuestión. Pero el día de hoy no me encuentro solo, como siempre me encuentro con Jorge, que es mi coconductor en estos momentos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, amigos? Me encuentro muy bien, muchas gracias. Mi amigo Tito, ¿tú cómo te encuentras, hermano? Bien, bien, perfecto. Y hoy con una muy buena sorpresa que tenemos invitados especiales de Elite. Unos invitadazos que tenemos el día de hoy. Y por favor, preséntense, amigos. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es Lázaro y pues yo me dedico desde hace bastante tiempo al estudio de estos temas. Oficialmente soy estudiante de la carrera de Derecho, y en mis tiempos libres pues investigador paranormal. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Lázaro. Ok, me presento. Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar acá presente. Y bueno, mi nombre es Juan Pablo. Igual que Lázaro, ando por ahí investigando, leyendo lo que puedo y lo que me llama la atención. Y pues, heme aquí, pues. Perfecto, gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes a tu auditorio, al igual que Lázaro y los compañeros. Me dedico al estudio de lo paranormal y del ocultismo. Soy Romario Velasco de Universo Paranormal. Sí, gracias a ti, Romario, y es muy padre que podamos colaborar para que igual todos los que nos están escuchando aquí en el Baúl del Miedo vayan a darle like a Universo Paranormal. ¿Cómo te encontramos en Facebook, hermano? La página se llama Universo Paranormal VN. Perfecto, para que ahí vayan a seguirla, vayan a darle like y igual van a estar teniendo transmisiones en vivo para que vayan a verlos y a escucharlos. Pero bueno, como comenté en un principio, el día de hoy el tema que nos reúne aquí es la cuestión del exorcismo. Pero para empezar, Lázaro, ¿nos podrías decir qué es el demonio? Sí, primero, ¿por qué tenemos, al momento de hablar de exorcismo, por qué tenemos que empezar a tocar primero el tema del demonio? Porque ya sea por el universo o más bien la sociedad tan secularizada en la que vivimos en nuestros días, se olvidan estos temas que en su momento fueron objeto de importantes disquisiciones, no solo teológicas, sino también filosóficas. Entonces, para la doctrina cristiana, hablar del demonio es hablar de un espíritu angélico creado perfecto por Dios, que de manera libre se rebeló ante su creador, o contra su creador más bien, y que, como lo señala San León XIII en su oración a San Miguel Arcángel, vaga por el mundo atormentando a las almas de diversos modos, ¿no? Uno de ellos, que pues vamos a profundizar más adelante, es el tema de la posesión. Pero básicamente el demonio es eso. El demonio no es una alegoría del mal, al menos no para la doctrina cristiana, sino que estamos hablando de un ente, de un ser inmaterial, carente de cuerpo físico, puesto que es un ángel y que cumple una función dentro del gran orden de las cosas. Hermano Romario, ¿qué opinión tienes tú acerca de la cuestión del demonio? Bien, comparto la idea en la cuestión general sobre el demonio. Creo que hay un error. De repente en algunas escuelas se enseña que hay un mal o una asociación al mal que no tiene que ver con una entidad fija, pero yo sí creo en una entidad estable, en una entidad que no representa el mal, sino que es el mal.
no estamos hablando pues de un concepto arcaico o de un concepto arquetípico, sino de la representación real. En ese sentido, en mi opinión muy particular, el demonio existe y el demonio es una entidad que puede o no presentarse, claro, de manera física o en este plano, pero es una entidad existente, no es un concepto. Hermano Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión acerca del demonio? Del demonio. Pues puede influir dentro del humano, que viene siendo cuando ya está poseído. Es una representación que se ha hecho en la historia de la humanidad como el que representa el mal. Desde mi punto de vista es eso, es un antagonista. Pues sí, yo creo que en muchas ocasiones esta cuestión del demonio ha sido de alguna manera malinterpretada por muchas personas cuando realmente no tiene el significado que muchos pensamos. Pero mi hermano Lázaro, ¿cuál es el propósito de un exorcismo? Bueno, el propósito de un exorcismo, hay que aclarar en primer lugar que la actividad del demonio no siempre es igual. De hecho, uno de los más grandes demonólogos de nuestros tiempos, que es el padre José Antonio Fortea, nos comenta en uno de sus apartados de su libro Suma Demoníaca, que el demonio no siempre está haciendo el mal, sino que hay momentos en los que se encuentra simplemente pensando. Obviamente no puede pensar más allá de sus propias limitaciones autoimpuestas por el resultado de la aplicación de su soberbia. Pero hablar del demonio es también hablar de su actividad dentro del universo, dentro de la creación de Dios. Yo creo que es importante decir que siempre va a resultar muchísimo más apasionante y profundo hablar de Dios que hablar del demonio. Sin embargo, el tema del demonio es muy interesante porque es muy extraordinario, y no extraordinario en cuanto a su grandeza, sino en cuanto a que es muy raro. Entonces, el demonio actúa y se manifiesta de dos formas en el mundo y en el universo. La primera es la acción general que todos conocemos, que es la de inclinar la voluntad del hombre al mal mediante la tentación. Es decir, hacer insinuaciones, poner en situaciones y en ocasiones al hombre para que éste opte de forma libre, claro, el hacer el mal. También existe la actividad extraordinaria del demonio, que es de la que hablaríamos cuando hablamos de la necesidad de un exorcismo. La actividad extraordinaria del demonio, a su vez, se clasifica, por ejemplo, podríamos decir en 4 grandes grupos, ¿no? Tenemos el primero, que es la infestación, que es cuando el demonio hace un acto de presencia y de hostigamiento, cuando tiene una fijación, por ejemplo, en un lugar, en una cosa o en un animal. Las personas que nos dedicamos a este mundo de la investigación paranormal, pues tenemos mil y una experiencias, ¿no? Con lugares que han sido objetos de maldición, que han sido escenarios de muertes fatales, y que derivado de estas acciones, o incluso sin ningún origen en particular, se empiezan a dar estas manifestaciones de lo espiritual y en muchos casos de lo demoníaco. También tenemos la opresión, que es cuando el demonio se manifiesta en el entorno de una persona. Es parecida a la infestación, pero se difiere a que el problema no es el lugar, no es la cosa o no es el animal, sino que es la persona. Tenemos también la vejación, que es el ataque físico del demonio. Muchos santos han sido objetos de esta forma particular de acción, como por ejemplo el Padre Pío, que era golpeado brutalmente por Satanás. Tenemos la obsesión, que muchas personas, más de las que creemos, padecen este tipo de influjo, que es cuando hablamos de pensamientos
de dolor, de ira, inclusive hasta de suicidio, y que perfectamente se pueden confundir con una enfermedad mental. Y por último, tendríamos la más extraordinaria, la más rara de todas, que sería la posesión. Y ya es ahí cuando hablaríamos entonces de exorcismo. Algo que es muy conocido por todos es que de alguna manera no es tan fácil dictaminar cuándo es real una posesión. ¿Qué características debe de tener una persona para saber que sí está bajo una posesión, Lázaro? Hay que resaltar un punto aquí, y es que yo creo que de todos los que nos escuchan, espero sinceramente en Dios que ninguno tenga que pasar por el asunto de la posesión. También hay que dejarlos tranquilos, haciéndoles saber de cierta forma que la posesión es algo extraordinariamente raro. Es muy poco común. El determinar que una persona está poseída realmente es complicado. Es complicado, sobre todo porque tenemos que recurrir primero a particularizar que el demonio influye más allá del mundo físico en el plano mental, en el plano de la psique, de lo psicológico. Por lo tanto, es muy fácil confundir una influencia extraordinaria del mundo espiritual demoníaco con una enfermedad mental. Sin embargo, sí que podemos hablar de cierta sintomatología. En el caso específico de la posesión, hablamos de un cambio de conducta repentino, de la noche a la mañana, que no tiene un origen específico, que no tiene inclusive una razón de ser fundamental. Hablamos de que este cambio se da en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, una persona que, digamos, no llevaba una vida recurrente de religión ni nada por el estilo, pero que de vez en cuando se acercaba a su iglesia o hacía sus oraciones y demás, de la nada eso le empieza a fastidiar, le empieza a molestar, pero es un fastidio que no viene de lo ordinario, porque, pues, por ejemplo, a una persona atea le puede fastidiar la religión, pero pues sería una reacción lógica por su ambiente, su formación, sus paradigmas con respecto al asunto de la religión y demás. Pero en el caso de una persona poseída, estamos hablando de una molestia irracional con respecto a lo sagrado, con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, a los objetos bendecidos y demás. A esto podríamos añadirle, por ejemplo, la sensación constante de tristeza, de depresión, ataques de ira repentinos. Todas estas cosas que nos hacen pensar en un problema médico. Digo, a fin de cuentas, estamos en una época en la que la ciencia le ha quitado gran parte del terreno a la superstición e incluso a la filosofía. Entonces, vamos con el médico, va una persona poseída con el médico y el médico no le encuentra nada. Del médico se va al psiquiatra, el psiquiatra tampoco le encuentra nada. Es más, incluso hay casos de psiquiatras que al observar el estado general de una persona, dicen, pues, todos sus síntomas por la psiquiatría son perfectamente explicables, pero no tratables. Entonces ahí, cuando ya agotadas todas las posibilidades, que es muy cansado ir entre especialistas y que ninguno pueda determinar bien cuál es el padecimiento que aqueja a una persona, es cuando ya se busca explicación en el terreno de lo sobrenatural. Y es ahí cuando la persona, de especialista en especialista, puede llegar al exorcista. Pero podemos tener certeza absoluta
de que una persona está poseída cuando por el exorcismo es aliviada y liberada. De otra forma, no creo que podamos tener una certeza completa. Hermano Romario, ¿has tenido alguna experiencia cercana con esta cuestión de los exorcismos? Sí, claro, te comento, tristemente es una situación que realmente hubiera esperado no pasar. Hace ya algunos años yo me dedicaba a dirigir un grupo de jóvenes en la catedral de aquí de Tepic, Nayarit. Hay varios grupos juveniles en la diócesis, como es muy normal que existan grupos y movimientos, y de repente en esta cuestión de doctrinas, sobre todo carismáticas, entramos en contacto con ciertas entidades que tuvimos que intentar expulsar por medio de la oración, y al no poder hacerlo se requirió la ayuda del propio sacerdote de la diócesis. Solo tenemos un sacerdote aquí que se dedica al exorcismo, y la verdad es algo muy, muy diferente a lo que pintarían los libros y las propias películas. No se trata de un arrebato de violencia, fue simplemente gradual. Esta persona tenía al parecer dones, estos famosos dones del Espíritu Santo, prácticamente los tenía todos, y para quien se dedica a este tipo de oración, pues es muy impactante ver que alguien tenga más de un don, no solo la cuestión de las lenguas, sino también en cuestiones de descanso, interpretación y profecía. El punto es que comenzó a tener cierta aversión a lo religioso, y muy pronto nos dimos cuenta de que no era algo angelical, como nos decía, por ejemplo, o por lo menos no ese tipo de ángeles. La verdad es una historia muy triste acá en Nayarit. A mí me tocó solo la punta del iceberg. Sin embargo, el exorcista de la diócesis nos aclaró que es muy común que en grupos como estos sucedan no posesiones, pero sí las diferentes manifestaciones que ya comentaba Lázaro. En particular, este caso no me gusta mucho mencionarlo porque he leído por ahí que el hecho de pensar en esto, el hecho de hablar de estos temas, hace que llames a los demonios. Y era muy impactante ver a una persona que tú conoces de mucho tiempo, que tú compartiste retiros y momentos espirituales, convertida en algo tan raro. Lo platico brevemente. Prácticamente se hacía pasar a lo que esta persona decía, es una mujer, por Jesucristo. Ella decía que era una especie de reencarnación y que tenía la elección pues de los apóstoles en su familia y en algunos miembros del grupo, además de tener curiosamente múltiples personalidades, porque a veces era Jesús, a veces era María. El punto es que podía convencer a la gente, eso es lo interesante. Te podía inventar esto, te podía decir que es Jesús, pero tú le creías, tenía una energía increíble, fascinante, te daban ganas de llorar solo de estar cerca de esta mujer, de esta persona, y tú le creías que era Jesucristo, y en torno a ella empezó a girar un culto cristiano que buscaba pues demostrar que era Jesús por lo que se sentía estando cerca de esta persona, hasta que la propia familia comienza a tener miedo de que no duerme, de que no come, de que escuchan ruidos extraños, y llaman al sacerdote. Es la iglesia de San Isidro, no voy a omitir el nombre, es algo que ya platicamos con la diócesis, pero es muy interesante cómo también toma la iniciativa de que se le hagan pruebas, de que se le analice con un psiquiatra, pero la familia no quiere. La familia está envuelta en esa situación, y al final, por petición del grupo de jóvenes, y que realmente eran personas muy cercanas a él, accede a acompañar a la familia, y desde la entrada al lugar, prácticamente al tocar la puerta, comienza esta lucha, esta actividad con este demonio, este diablo, que al final
terminó en una especie de exorcismo. Yo la verdad no estaría muy seguro de si fue un exorcismo, si realmente estaba integrada el alma o estaba en una situación de posesión, por cómo se dieron las cosas. Para mí fue muy rápido, fue muy simple, por decirlo de una forma. Y entiendo que hay exorcismos que pueden durar años o que pueden durar más de una sesión. Y en este caso prácticamente con una sola oración se terminó el conflicto, el problema. Pero sí hubo todo este tipo de movimientos violentos ya en ese punto, voces extrañas y amenazas de parte de esta entidad, que insisto, yo no sé si consideraron un exorcismo porque no dijo el nombre del demonio, no lo expulsó de esa forma. Pero bueno, no soy un experto en cuanto al ritual romano. Lo único que puedo decir es que no le recomiendo a nadie que esté cerca de una situación así, que es muy triste, es muy lamentable ver que personas que se quieran acercar a la luz o a alguna religión en particular encuentren lo contrario. Y este sacerdote en particular es alguien en que yo tengo en muy alta estima. Él nos comentó sobre un exorcismo que hicieron en la capital, donde un hombre podía atravesar las paredes y lo tuvieron que exorcizar entre varios sacerdotes y tenía este poder, por decirlo de una forma. Se me hizo muy interesante porque pocas veces, a excepción del Padre Amor, tú ves un exorcista que te diga que alguien con una posesión puede hacer esto. Generalmente suelen ser, insisto, lo que nos venden los libros, lo que nos venden las películas, de pataleos, de llantos, de más de una voz saliendo del interior de un cuerpo, pero en este caso era una actividad paranormal increíble. Esta cuestión de atravesar las puertas marcó mucho a nuestra diócesis. Hay una casa que está abandonada, que fue donde se realizó el exorcismo, donde al día de hoy se escuchan una suerte de gritos y todo tipo de cosas extrañas. Entonces, no sé si quedó ahí alguna presencia, no sé si llama a otras presencias el hecho de que hubiera una pelea de ese nivel ahí, pero esa ha sido la única vez, por lo menos, que he sido consciente de que he estado cerca de una presencia que ya es catalogada pues como algo demoníaco. Insisto, no sabría el nombre, no sé la categoría que tenga en cuanto a la demonología, pero definitivamente era una entidad demoníaca. Pues tremenda experiencia la que nos acabas de contar, Romario. La verdad que yo creo que sí es muy complejo este tipo de temas y sobre todo, como mencionaba Lázaro en un principio, desgastante, tanto para la familia de la persona, para la persona misma e incluso para quienes trabajan en la cuestión de la liberación. Nos estamos acercando al primer corte del programa, estamos a 5 minutos. Hermano Juan Pablo, ¿quieres dar de una vez tu opinión acerca de si has tenido una aproximación a este tema o regresando del corte? Bueno, pues una corta, no es tan extensa. Es que pues no, yo no he estado así cerca dentro del rito romano, del exorcismo, pero sí he asistido a iglesias protestantes y ahí ya no le dicen exorcismo, o por lo menos a mí me ha tocado que le digan liberación. Y dentro de estas mismas, pues mayormente organizan, o por lo menos aquí en mi región, algo que se les llama como que encuentros. Juntan a ciertas personas y las llevan a un lugar y ahí el pastor las va, pues les va enseñando, ¿no? Para que se vuelvan cristianos. Entonces, dentro de estos famosos encuentros, yo pues he asistido, ¿no? Y me ha tocado ver desde chavos que están al lado de mí, de repente se tiran y gritan y todo eso, sea por sugestión o por posesión real. Sí es algo pues que te saca de onda, ¿no? Te saca de tu zona de confort. Y pues de ahí pueden surgir diversas experiencias que si gustas las puedo contar regresando, para no extenderme tanto. Perfecto, entonces regresamos, vamos al primer corte y volvemos con más. Regresamos de esta primera pausa en el baúl del miedo y continuamos con Juan Pablo. Por favor, continúa con tu relato. Gracias. Bueno, entonces ya continuando dentro de estos famosos encuentros, como iba diciendo, una de las cosas que vi y que dije, bueno, pues esta sí me saca mucho de onda, fue en una que se hizo en un terreno, una piscina. Y dentro de la oración del pastor había una persona al lado mía que era del género femenino.
De repente ella se tira al suelo, empieza a gritar y vomitar. En lo que se le acerca el pastor, ella sale corriendo hacia la piscina y empieza a gritar, no sé si sea algún demonio, ¿no? O solo leyó la Biblia, vio ese personaje y lo optó, pero empezó a gritar que era Jezabel y se quería tirar a la piscina. Entonces unos servidores de ahí mismo la sujetaron mientras el pastor le imponía la mano y le oraba, ¿no? Para expulsar y para que se calme la persona. Y sí recuerdo yo que vi que escupía, pero escupía largo, que fue lo único realmente extraordinario que vi en ese caso. De ahí estuvieron como 20 minutos orando hasta que la apartaron para que los demás continúen y ella se mantuvo en otro lugar lejos junto con otros servidores. Entonces, dentro de las experiencias que he visto ahí, pues esta es una de las más impactantes. O sea, no es del rito romano, pero pues va de acuerdo al tema. Hermano Lázaro, cuéntanos tú qué experiencias o acercamientos has tenido con estas cuestiones. Sí, mira, brevemente. 1. El hablar de estos temas resulta interesante, despierta curiosidad en las personas, pero se tiene que tratar con cuidado, reitero, no tanto por los impactos en el mundo espiritual o por lo que podamos llamar a nivel espiritual, sino porque hay que cuidar la psique del ser humano, que es muy susceptible de crear realidades cuando no las hay. Entonces, hay que aclarar en primer lugar que obviamente el demonio es real, pero que es creación de Dios. Eso no lo podemos omitir. Estamos hablando de que es una entidad creada originalmente por Dios, buena, que indudablemente tiene un poder. De hecho, San Pablo lo presenta como el príncipe de este mundo, cosa que el propio Jesucristo nunca negó, pero que tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones, como ya dije, son impuestas por Dios. Por ejemplo, el mejor relato de una persona atormentada del demonio es el de Job, en la Biblia. El relato de Job describe perfectamente en primera persona cómo vive una persona atormentada por el demonio. Y lo que Dios le dice al demonio es muy claro. Puedes tocar sus bienes, puedes tocar su salud, puedes tocar su entorno, pero no puedes arrebatarle la vida. Entonces, esto es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de hablar del asunto del exorcismo. No hay que darle más poder al demonio del que ya tiene. Porque, ojo, a pesar de que el demonio sea un espíritu angélico que tiene muchos millones de años más que nosotros de existencia y por supuesto de inteligencia y de perfección incluso, porque los ángeles son más perfectos que los hombres, no es más poderoso que el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único ser dentro de la creación que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, y sobre todo los que creemos en Jesucristo, pues Jesucristo dejó una promesa, y es la de: en mi nombre echarán demonios. Es decir, en el Evangelio de Lucas, Jesús dice textualmente: miren que yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para echar a todos los demonios y nada os dañará. El conocer al demonio tiene como propósito saber que existe esa entidad y que libra una batalla con el hombre, no con Dios, porque la guerra con Dios está perdida para él, pero sí con el hombre por destruirlo, por una especie de venganza. Entonces, en este asunto no hay que tenerle miedo al demonio.
hay que tenerle respeto a aquello que no conocemos y que aventurarnos, y todos sabemos perfectamente que aventurarnos en algo que desconocemos pues es peligroso. Con respecto a mis experiencias, ¿y por qué te comento esto? Porque eso es lo que he aprendido yo con mi experiencia. Que el estar dentro de este mundo de la liberación, del exorcismo, del combate al demonio, no es más que ver en el plano de tu cotidianidad lo reales que son los pasajes del Evangelio. Te comento un caso particular. Mi experiencia es más con el tema de las infestaciones. De un hogar, de una persona con la que yo estudiaba, siempre que íbamos, pues por cuestiones académicas, a su casa, me contaba una experiencia diferente. Y la sensación al entrar en su casa era de bastante pesar, bastante molesta. Entonces, en una ocasión, aquí con un ministro, un diácono de la iglesia, con el que llevamos bastante tiempo trabajando, le comentamos la situación, lo que pasaba en esta casa, los problemas que esto traía pues en la vida familiar de esta persona, y fuimos a su casa, y el diácono empezó una oración, primero para pedir la bendición para el hogar y para la familia, y después para liberar el espacio. En el momento en que el diácono empieza la oración de liberación, la puerta de una de las recámaras, que era en la que más actividad se presentaba, se azotó. Quiero resaltar que no había aire, que de hecho la posición de la casa era bastante difícil que entrara el aire, de por ser era un lugar bastante caluroso. Entonces la puerta se azotó. El diácono, que pues tiene mucha experiencia en este tema, sin inmutarse, abrió la puerta, dio la bendición, roció el agua bendita, y al finalizar la oración sí nos quedamos todos con una tranquilidad y con una paz muy, muy, muy profunda. Lo mismo con el tema de las oraciones sobre personas. Aquí es muy común que en el santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe se haga cada cierto tiempo estas misas de sanación y de liberación. En estas misas pues nosotros hemos participado como servidores, y cuando el sacerdote hace esta imposición de manos pidiendo que el Espíritu Santo entre y libere a la persona, se dan todo tipo de manifestaciones, desde personas que entran en un trance de liberación de dolores profundos, de traumas, de malas relaciones pasadas, etcétera, hasta personas que efectivamente tienen presencias que van más allá de su propia naturaleza espiritual, ¿no? Y, particularizarte un caso, pues, sería llevarnos aquí mucho tiempo, pero se dan todo tipo de manifestaciones, desde gritos, espumarajos, vómitos, violencia, risas. Pero algo que hemos aprendido es, con el paso del tiempo en este campo, es que entre más ruido hace el demonio, es porque más débil está. Es porque lo que busca es asustar a las personas que están haciendo este acompañamiento en la liberación, es porque busca amedrentar al exorcista para que se detenga de lo que está haciendo, pues porque efectivamente lo que está haciendo está funcionando. Entonces, el acercamiento con este tema de lo demoníaco, hay que decir que todos estamos expuestos al ataque de Satanás, pero que la mejor forma de combatirlo siempre es acercándose a la luz, no solo en el ámbito espiritual, sino siendo buenas personas, siendo personas íntegras. Aprovechando, me llegó una pregunta de los que nos escuchan en el Baúl del Miedo, y quería preguntarte, Lázaro, o quien quiera de ustedes contestarnos, hermanos, ¿cuáles son o cuáles consideran que son las puertas más comunes para poder llegar a sufrir un percance como una posesión? Bueno, si me permiten,
yo lo que les puedo comentar, hay muchas teorías por las cuales podemos decir que se da una posesión. Sin embargo, todas son tan improbables como otras. O sea, una es tan improbable como la otra. Ninguna es una regla general. Sin embargo, sí podemos advertir lo que decía hace un momento. Meterse en asuntos que no conocemos siempre va a representar un peligro. Podemos hablar de la Ouija, podemos hablar de las sectas satánicas, podemos hablar de espiritismo, podemos hablar de muchas cosas relacionadas con el mundo oculto, con el mundo de lo esotérico, de lo hermético, de lo sectario. Sin embargo, no es una regla general. Ha habido santos incluso que han sufrido este asunto de la posesión, pero el mejor consejo que le podemos dar a la gente siempre es: no te metas en lo que no conoces, porque siempre puede representar un peligro, no solo a nivel espiritual, sino en todos los niveles. Hermano Romario, mientras estábamos en la pausa, me comentabas que querías ahondar un poco más en cuestión de los detalles de tu relato. Entonces, pues aprovechemos, por favor, síguenos contando un poco más de lo que pasó. Claro, con mucho gusto. Bien, realmente situaciones como esta, como lo comenta Lázaro, son raras. Sin embargo, no era la primera vez que teníamos un acercamiento similar. Sin embargo, nunca se había calificado o se había confirmado la existencia de una presencia de esa índole. Eso es importante, ya que precisamente ese es el riesgo que existe en ese tipo de oraciones y en ese tipo de movimientos. No estamos hablando de temas de doctrina, ni estamos hablando del simple catecismo de la iglesia, sino de ese cristianismo primitivo que va más ligado al querigma y a estas ideas de lo que el Paráclito tiene para ofrecer o para dar al ser humano. En ese sentido, esta persona, como les decía, comenzó teniendo dones muy básicos. El primero fue el don de lenguas. Pocas personas tienen el don de la interpretación y ella lo obtuvo prácticamente en 2 semanas. Ya interpretaba lo que decían otros hermanos. Así sucesivamente fueron aumentando las virtudes y los dones presuntamente del espíritu, al grado de que, insisto, había un culto, había una especie de círculo de personas muy cercanas a ella que compartían toda la sabiduría y toda la enseñanza. El problema fue cuando hace esta revelación que comentaba hace un momento, que se revela a sí mismo como Jesucristo, pero también como la Virgen María. Y lo curioso es que, aunque claro que es una contradicción, la gente decidió creerlo. No solo personas de un grupo de jóvenes, quizá inexpertas o quizá deseosas de pertenecer a algo más grande, sino también su familia, su abuela, las tías que viven con ellos, y una de sus primas, que ella ya tenía ciertos problemas con ese tipo de entidades. Cuando llegó con nosotros era practicante de brujería y había pasado malos ratos por cuestiones, creo que de destierros de espíritus o una cuestión similar, que no pudieron concretarse. Entonces ya había una línea en esta familia de prácticas ocultistas. La propia abuela y la tía eran también practicantes. Sin embargo, su conversión, que había sido hace poco tiempo, había sesgado toda esta situación. Y así fue como comienza esta historia que realmente pasa a ser la más tétrica de este grupo de jóvenes. De hecho,
el obispo mismo había dado la indicación de que todos los grupos siguieran esta doctrina querigmática y lo ponía como una obligación en todo lo que tuviera que ver con retiros y encuentros espirituales. Más adelante lo elimina. Después de este suceso, cortan totalmente esa conexión y permiten a cada comunidad hacer lo que les plazca. Eso es importante porque reconoce entonces la iglesia que se equivocó, que permitió que jóvenes inexpertos estuvieran abriendo puertas que no comprendían, que no conocían, e incluso esta misma señorita fue a la curia donde se presentó como Jesús. O sea, es algo increíble. Ella fue a decirles a los sacerdotes que era la reencarnación de Jesús y María, y entonces esa fue la razón por la que políticamente deciden que sí proceda el exorcista a investigar. Además, claro, de la buena relación que tenía con algunos miembros de esa fraternidad que permitieron que visitara la casa. Algo muy curioso de este caso y que a mí me marcó mucho es la sensación que tú tenías al estar con ella. Para este momento, para este punto, todo el mundo traía una cruz de San Benito consigo y agua bendita en sus bolsillos. Era una situación muy, muy intensa, terrible, la verdad, tener que estar todo el tiempo asustado, pero curiosamente no tenía esa versión religiosa cuando estaba con una o dos personas. Por eso muchos creían que era algo más psicológico, quizá para llamar la atención, porque era una familia muy disfuncional, con muchos problemas de violencia, aunado a esta cuestión de la brujería que, claro, que le suma cosas negativas, no por la brujería propia, sino por las prácticas que hacían prácticamente o básicamente para sacar dinero. No eran estudiosos, sino simples mercaderes de esta cuestión esotérica. Y al final de toda esta travesía queda ese fantasma de esta persona. Tú la puedes seguir viendo, aquí la ciudad es muy pequeña, y encontrártela en la calle realmente es aterrador. En lo particular a mí me hace recordar toda esta situación. Y más allá, la cuestión del exorcismo, insisto, no todos estuvieron presentes, fue una situación muy cerrada, solamente el aviso o el inicio del ritual estaba presente los que siempre lo hacían. Lo más relevante para mí en esta cuestión sería una ocasión en la que ella le pidió a los jóvenes, ya electos, sus dos apóstoles, que se quedaran en su casa a dormir y que ella iba a mandar ángeles para que le avisaran a sus padres que estaban en ese lugar. Ese tipo de detalles es los que hacían creer que esta persona estaba mintiendo, fingiendo, o había estudiado algo y estaba pretendiendo ser un semidios o una cuestión así. Sin embargo, a partir de ahí fue cuando muchos empezaron a separar, porque obviamente se les cayó todo este velo del rostro, porque obviamente no podía mandar ángeles a que les avisaran a sus padres, y algunos se alcanzaron a salir de este círculo, de este culto, antes de que llegaran las autoridades eclesiásticas. Con ellos no hubo problema, no los acusaron de nada. Sin embargo, insisto, no solo a ese grupo, a todos los grupos de la diócesis se les dio la orden de dejar de hacer esas oraciones. Fue un golpe duro, porque ya se había establecido con un decreto de un obispo anterior al que tenemos hoy en día, Artemio Flores Calzada. Pero es interesante que la propia curia lo reconociera, lo cual da la fe y hasta cierto punto la legalidad de que sí se trataba de una presencia demoníaca, por lo menos, o no humana, y no de un mero fantasma. En ese sentido, este caso, insisto, yo no sé por qué fue tan rápido. Tengo entendido que en efecto hay toda serie de investigaciones y tiene que haber no solo el permiso del obispo, sino incluso buscan escalones más arriba en la propia arquidiócesis. Sin embargo, tampoco fue por debajo del agua, porque la propia curia sí emitió un comunicado al respecto de esta situación. Sin embargo, deslindaba
a los grupos, a la propia catedral, porque el lugar sede era la catedral del estado, de esta situación, pero no al exorcista. Es decir, ellos desconocían que fuera de este grupo, tratando de no ahuyentar a las personas de esa comunidad, porque es una comunidad grande. Sin embargo, sí dejaron el vestigio de que el exorcista en efecto estaba en el caso. A día de hoy es el único exorcista que tiene esta diócesis. Realmente no sé si así funciona en otros estados, no sé si sea una cuestión de territorio, pero tiene muchos años y tiene muchos relatos este sacerdote que contar. Sin embargo, en lo particular, insisto, para mí esa es la experiencia más fuerte que he vivido, porque pude sentir, no se trató de cosas moviéndose, de ruidos o de temblores, sino de sensaciones instantáneas y de actitudes o actividades increíbles en cuanto a lo paranormal. El hecho, por ejemplo, de la energía desarrolla este don de descanso, pero en las demás personas. Es decir, un don que generalmente suele ser personal, que el Espíritu Santo te permite entrar en un estado de descanso, de inhibición. Ella podía hacer que los demás caían desmayados. Y no era voluntad, no era una cuestión de resistencia, simplemente levantaba la mano y hacía que la gente cayera. Por ello fue que más adelante se le buscaría para ser una de las líderes del movimiento. Sin embargo, pues todo se cayó, todo el teatro del demonio, la entidad, cayó justamente después del Pentecostés. Tuvo a partir de ahí una aversión a los elementos litúrgicos, a todo lo religioso, y fue ahí donde comenzó la sospecha. Quise ahondar un poco más en ese tema, porque realmente es importante tomar en cuenta lo que pasó. Como lo decía Lázaro, no meternos en cosas que no conocemos, no entrar en oraciones, aunque sean de buenas intenciones o de luz y demás, con personas que son inexpertas, porque en este caso eso fue lo que llevó a que esta entidad se apoderara de esta mujer. Que los propios jóvenes estuvieran supuestamente intercediendo por ella y que el Espíritu Santo bajaba y hacía no sé cuántas cosas, pues precisamente es eso, es desconocimiento de todo lo que conlleva la ritualística y las oraciones. Además, como laicos no siempre se tiene una preparación para ese tipo de oración, mucho menos un grupo de jóvenes. En ese sentido, mi advertencia sería esa, no entrar en terrenos desconocidos, y si lo vas a hacer, pues sabiendo las consecuencias. No, pues realmente nos has enriquecido con esta experiencia. Yo creo que sí, pues todo este tipo de relatos y sobre todo cuando son de cercanía con estas situaciones tan complejas, porque yo creo que siempre va a ser impresionante. Sobre todo yo creo que es muy básico, ¿no? Cualquier cuestión que nosotros no conozcamos o que se nos haga fuera de lo común termina siendo impresionante para nosotros, pero imagínense ya en este caso con toda esta cuestión de las entidades y estas cosas, yo creo que sí debió haber sido impresionante para ti, tanto como para Lázaro, igual las experiencias que ha tenido nuestro hermano Juan Pablo. Y en este tenor, a ti Romario, te hago una pregunta que igual nos mandan la gente del público. ¿Qué tan cierto es que se dice que la persona que está poseída o la entidad que está dentro de ella tiene que decir su nombre para poder liberarse? Bien, este tema lo conozco muy por encima realmente, me gustaría que Lázaro lo extienda más. Sin embargo, he leído mucho acerca de esta cuestión del dominio del demonio por medio de su nombre, por medio de la forma pues del verbo, se crea una suerte de conciencia en el demonio de lo que es y de alguna forma del remordimiento que le da o de las emociones que mueve, recordarle lo que fue. Es algo así como una catarsis para el demonio, que le diga su nombre y que le está ordenando Dios, su creador, que salga. Entonces, al ser su verdadero nombre, hace esta conexión o este clic y el demonio puede entonces entrar en un estado alterado. Y bueno, esto es lo que decía la parte de teológica, que el demonio entraría en una especie de culpa por sus pecados, por aquella batalla. Recuerda cuando él cae,
cuando pierde su gracia, y por eso es expulsado. Es una forma de reconocer, pues, que tiene un creador, pero solamente se da cuando es el nombre concreto, porque lo hace tener esta conexión. Eso es lo que yo he investigado, e insisto, en este caso particular, a nosotros no nos tocó escuchar ningún nombramiento ni que le pidiera su nombre. Fue una oración diferente. No sabría qué etapa de la posesión sería. También tengo entendido que mencionan por ahí la fusión del alma del demonio con la persona, que sería irreversible, es decir, un exorcismo que ya no puede tener una solución. En el caso, por ejemplo, muy conocido de la película El Exorcista 3, no recuerdo el nombre de la mujer real, Annalise Mitchell, algo así, pero supuestamente el sacerdote terminó matando a la persona o al cuerpo de la persona poseída, porque su alma ya no estaba, su alma se había ido a otro lugar, ya había habido otro nivel de exorcismo donde ya no había un alma humana en ese cuerpo. En ese sentido, creo que esta situación sería diferente. Creo que tal vez sea otra parte de la posesión donde no requirió el nombre, pero sí hubo todo tipo de cuestiones, insisto, de violencia, de voces extrañas, movimientos, sobre todo el ambiente que cambió de repente te hace pensar que sí fue una cuestión de un demonio y no un espíritu, porque un espíritu se manifiesta de formas muy diferentes, menos agresivas, diría yo, más bruscas en ese sentido. Y el demonio tal vez sí trata, como lo mencionaba Lázaro, de romper al espíritu de las personas que están cerca o de asustar. Y creo que un espíritu como tal, un fantasma, trataría de huir o trataría de atacarte físicamente, más que asustarte para quebrarte y para evitar que lo puedas vencer, por decirlo de una forma. Hermana Lázaro, ¿nos podrías ahondar un poco más en este tema? Sí, ok. En primer lugar, el exorcismo, definido canónicamente, citando el numeral 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica, cito textualmente: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído de su dominio, hablamos de exorcismo. A esta definición, que nada le falta, la complementa muy bien lo dicho por un obispo luterano, el Monseñor Manuel Acuña, obispo argentino. Monseñor Manuel Acuña nos dice que el exorcismo es un ministerio dentro del ministerio de la sanación, en el cual se ora por una persona para que sea liberada de un espíritu maligno. Esto es lo que tengo que decir, que es muy puntual. El exorcismo es una forma de oración. No es un ritual muy complejo. De hecho, lo que nos muestran las películas no está muy desligado de la realidad. ¿Cómo es un exorcismo? Muy sencillo. Es un sacerdote con un libro de oraciones leyendo, que en algún determinado momento muestra un crucifijo, en otro puede rociar a la persona con agua bendita, en el otro puede imponer las manos y demás. Eso es el exorcismo. Lo que menciona el hermano Romario, hablando de cómo estos exorcismos terminan en situaciones graves, incluso hasta la muerte del poseso, es no porque el demonio sea muy poderoso, porque repito, el demonio no tiene más poder del que Dios le ha dado. El ser humano, como ente creado a imagen y semejanza de Dios, es mucho más fuerte que el demonio, y de hecho tiene autoridad sobre el demonio. ¿Por qué terminan así los exorcismos? Bueno, por la mala condición en la que se encuentra la persona que efectúa el exorcismo, que era lo que acertadamente comentaba el hermano Romario con respecto a su experiencia. La situación de la posesión o de la influencia demoníaca se agrava cuando entran personas que no tienen la preparación tanto académica, teológica como espiritual para enfrentar estas situaciones. Es por eso que recalco, si no se conoce del tema, no se metan.
¿Por qué? Porque ante la secularización del mundo, la Iglesia ha optado incluso hasta por dejar de nombrar exorcistas. Y ante la ausencia de exorcistas, hay mucha gente que de buen corazón, pero de poca sapiencia, se mete a realizar exorcismos. Muchas veces, bueno, prácticamente todas las veces, sin esta preparación. El asunto del nombre del demonio. En el Nuevo Testamento vemos solo en un episodio, que es el episodio del endemoniado de Gadara, en que Jesús le exige el nombre del demonio. Cuando el demonio se acerca, cuando los demonios, que era una legión, se acerca a Jesús, que estaba bajando de un barco, y le dice: ¿qué quieres con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Vienes a destruirnos? Jesús le responde, le exige que le dé el nombre. Y él le dice: Señor, somos una legión, puesto que somos muchos. La palabra legión hace referencia a muchas entidades. Entonces, vemos que en este caso Jesucristo exige el nombre del demonio porque es una forma de tener autoridad sobre él. Es una forma en la cual el exorcista adquiere ese dominio específico sobre cierto espíritu. Si bien todos los exorcistas, y no solo los exorcistas, sino todos los cristianos, tenemos la potestad dada por Jesucristo de expulsar a los demonios, el adquirir la potestad específica sobre un ser que está atormentando a una persona hace que el exorcismo sea más efectivo. Los demonios siempre dan su nombre cuando ya están prestos para salir. Entonces, ¿es absolutamente necesario saber el nombre del demonio para que se dé la liberación? No. ¿Por qué? Porque la liberación de una persona poseída es un milagro de Dios. No se da ni por la maravillosa actuación del exorcista, ni porque las oraciones de exorcismo tengan un poder en específico. No. Se dan porque la voluntad de Dios se manifiesta en respuesta a la fe y a la oración de las personas involucradas, tanto del exorcista como de la persona poseída y como de las personas que están en su entorno. Entonces, por eso se da la liberación, pero han existido muchísimos casos en los cuales el nombre, y sobre todo los casos que leemos en el Evangelio, en los cuales el demonio no da su nombre y aún así las personas son liberadas, pero se da esa liberación porque Dios se ha manifestado de esa forma, liberando a la persona de la posesión y de muchas otras cosas, de enfermedades y demás. Muchísimas gracias por tu aportación, hermano Lázaro. Ya estamos llegando a la hora de programa, entonces me gustaría agradecerles la participación que tuvieron el día de hoy aquí en el Baúl del Miedo. Reiterarles que tienen las puertas abiertas para que posteriormente, pues como ya platicamos, podamos hablar incluso de los santos, que es un tema igual bastante interesante. Les agradezco muchísimo de verdad que hayan acompañado aquí al Baúl el día de hoy. Y no sé si quieran o tengan redes sociales para que los puedan seguir. Pues les dejo mi Facebook, estoy en Facebook como Lázaro López. Ahí estamos para servirles y agradeciéndote a ti el espacio y deseándoles muchas bendiciones a todos. Pues de igual manera, mi Facebook es Juan Pablo GD, por si gustan ahí seguirme. Muchas gracias por el espacio, muchas bendiciones a todos. Pueden encontrarnos como Universo Paranormal BN. Perfecto, muchas gracias mis hermanos. Y sí, estén pendientes para que... ¿Qué días transmites tú tus episodios, hermano Romario? Generalmente miércoles y jueves. No hemos podido definir un solo día por la pandemia, pero trataremos de dejarlo fijo. Sin embargo, está entre esos dos. Perfecto, entonces ahí para que vayan a darse una vuelta en su página y puedan verlos y escucharlos un ratito. Entonces, nuevamente, muchas gracias y espero que pronto podamos tenerlos nuevamente aquí. Nos vemos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo,
y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.